Vicente, una cosa, explíqueme usted, esta empresa Dalpor en realidad es tan importante y tiene tanto dinero, porque he escuchado por ahí decir, creo que ha dicho usted algo así como que el presidente de esta empresa, el señor Víctor Vicente Bravo, es tan importante como el de Zara. Vamos a ver, don Vicente no lo sé porque últimamente no le he visto la cuenta. Don Vicente, ¿a quién se refiere usted? ¿A Bravo? No, Bravo, claro, claro, eso es, a don Víctor Vicente. Claro, por supuesto. A don Víctor Vicente no le he visto la cuenta, la verdad que es un tío genial, que ya lo conocerán, genial. Que es argentino, ¿no? Es argentino, pero estos que... ¿Y tiene mucha pasta la empresa y él? Vamos a ver, tiene muchísimo dinero, pero no se accede con la empresa. Hombre, no. Usted sabe, escúcheme. Sí. Usted sabe, que lo sabe perfectísimamente, que estas grandes empresas norteamericanas y estas grandísimas del mundo entero, tienen 200 y 300 empresas. Hay una madre del cordero, que no estoy para decirlo, pero esto lo podrá usted decir en muy breves días, porque va a venir aquí y va a poner las cartas encima de la mesa. ¿Pero la madre del cordero es Dalpor o Dalpor es un hijo? Es una empresa más, es una empresa más del grupo. Ah, Dalpor es pequeñita al lado de la madre. ¡Hombre! Claro. Y tantísimo. Claro, y fíjese si será grande la madre, que si la pequeñita tiene 500 millones de euros para comprar los solares del Valencia y 200 para comprar el 51%, ¿cuánto no tendrá la madre, no? Fíjese, vamos a ver. Meternos en las... Vamos a ver, yo personalmente le diría, yo sé que ustedes son periodistas y tienen que hacer todas las preguntas del mundo, lo cual me parece muy bien, aunque no esté de acuerdo. Porque yo soy de los pocos que trago a los periodistas por muchas cosas, porque se meten donde nos llaman y porque de cosas que están arregladas las pueden estropear. Pero bueno, no es el caso. Usted ha visto que usted me ha llamado a mí varias veces, yo no he podido contestarle, pero yo le he llamado a usted, ¿vale? Sí, perfectamente. Lo cual ya le demuestro que no tengo nada que ocultar y que me parece fenomenal hablar con usted. No tengo el gusto de conocerlo para nada. Pero que sí que lo vemos, si esto sale todo como está previsto, yo sí que estaré conducido a hablar de cosas. Sí. Que tengo mucho que decir. Sí. Lo que usted tiene que comprender, que es de sentido común, es que yo puedo decir lo que puedo decir. Claro. Yo soy un hombre que soy de los pocos españoles que existen en este país, antes llamado España, y estoy libre. ¿Y cómo se llama ahora España? España se llama 17 formas diferentes. Por eso no quiere decir nada, ¿eh? O sea, yo soy de los famosos que votan en blanco, porque no estoy de acuerdo. O sea, pero voy a votar, soy demócrata. Y una cosa... Y he sido concejal y he sido muchas cosas. Cuéntame. Y don Vicente, el señor Soriano, si ha vendido sus acciones, ¿por qué es el portavoz del grupo Dalpor en Valencia y va a ser el presidente de Valencia y no usted? Vamos a ver, yo ni por pensamiento. O sea, Vicente Rubio ni por pensamiento. O sea, lo tengo más claro que el agua. O sea, yo no me meto en estos berenjenales. No, porque le digo una cosa, a mí me insultará alguien y yo le romperé la cara. Claro, eso no es democrático. Sí, no mucho. Claro, y no es bonito, ni en la violencia hay que usarla. ¿Y usted conoce? Pero claro, a mí me insultan y yo te insulto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ser unos maleducados los dos. Ya, pero... Por lo tanto, yo prefiero quedarme a la sombra, ayudar como pueda a mi Valencia. ¿Entiendes? Y lo demás no me preocupa. Pero dígame una cosa, el señor Soriano, ¿por qué es el portavoz del grupo Dalpor? Se lo explico, además es facilísimo de entender. Nosotros tenemos que buscar una persona que conozca el club. Necesitamos una persona, bueno, yo estoy hablando ahora por boca de Ganso, ¿eh? O sea, que quiero decir que es la idea que se tiene. Una persona que es de aquí, una persona que conoce el club, una persona que conoce los entresijos del fútbol, que es una pasta aparte. Es una persona que, salvo se diga lo contrario, para mí es una persona honesta. Yo que no lo conocía de mucho trato, sin embargo, ahora que lo trato más, me parece un tío fenomenal, y solamente tiene un defecto, uno, que ha creído en lo que le contaron en su día. Bueno, y ahora se ha creído esto también. Hombre, se ha creído con esto, porque, hombre, es que tonto lo es. Yo, el otro día me contaron que por lo menos, que usted, señor Morata, a todos los puso verde, porque disparó indiscriminadamente, y entonces solamente es uno, que era el abogado, solamente Luis Montes. Sí. Es un figura. Sí. Yo soy íntimo amigo de su padre. Sí. Es catedrático de Derecho de Civil. Vale, pues entonces, esta persona. Y ellos me conocen a mí perfectísimamente. Vicente Rubio, el señor Montes, que se llama como yo, Vicente Luis.
Sí. Precisamente me conoce un montón y sabe cómo soy. Soy un tío franco, un tío machote, un tío lanzado, pero a veces, pues oye, chico, ¿qué quieres que te diga? Y don Vicente, dígame usted una cosa, en estos tiempos que corren, ¿cómo convencería usted a la gente que esté tranquila al valencianismo, que es verdad que esta empresa de Alpor viene con 500 millones más los 200 que se han gastado en comprar el 51% del Valencia? Vamos a ver. Yo le diría a sus oyentes y a todos los oyentes de Valencia que nos queda muy poquito, horas podríamos contar. Sí, porque está el presidente aquí, ¿no? El presidente Víctor Vicente Bravo está aquí en Valencia. Creo. Sí, entonces, está aquí. Lo que sí que le digo es que en muy breve, se va a poder hablar con todos ustedes, pero además perfectísimamente bien. Se va a explicar de pe a pa y se va a traer las credenciales de decir, no 500, sino 500.000. ¿Entiendes? No 500, sino 500.000. Por desgracia, los españoles estamos pasando a las canutas. Pero ese dinero hay, ¿eh? Ya. Y esta empresa le puedo garantizar que hace obras benéficas importantísimas, carreteras, dispensarios. No estoy hablando de Alpor, sino la madre. Y las distribuyentes son sus empresas. Ya. Pero que es muy importante, de verdad, Morata, de verdad que le digo que es muy importante. Vamos a darnos un poquito de tregua. Don Vicente, le voy a hacer una pregunta, porque tengo que hacérsela, ¿no? Y además, como usted es un hombre frontal que contesta sin problema, ¿puede usted dejar tranquilo al valencianismo que esto no es una estafa? Porque, claro, usted es una persona conocida en Valencia. Me juego, vamos a ver, nos estamos jugando... No sé, ¿estamos en directo? Estamos grabando una conversación para luego emitirla. Vale. Pues mire, yo me juego, es que iba a decir los huevos, pero no lo digo. O sea, yo me juego la cabeza en este momento por la operación que se va a llevar a buen fin y vamos a hacer este Valencia grande. Yo le doy mi palabra de honor. Yo tengo dos nanos pequeños, a los que lógicamente adoro, y que tengo que darles, demostrarles que ser valencianista y valenciano es muy importante. Pero sobre todo valencianista, que no hace falta que hayas nacido en Valencia, puedes ser de la colonia. Pero valencianista. Entonces yo le aseguro, Morata, vamos, me tendría que morir, me tendría que dar un colapso, porque se me pega un tiro, de que yo le digo a todos los oyentes que esto es verdad. Pues, don Vicente, lo vamos a dejar aquí y estaremos en contacto en las próximas horas. Eso es. Está aquí, el presidente está aquí, ¿no? El señor Víctor Vicente Bravo está aquí y hablará... Está viniendo para ellos, imagino que me llamarán, en cuanto lo sepa, porque estaban dudando si venían o no venían. Es un hombre que, lógicamente, al tener tantas cosas... Claro. Pues, oiga, a mí me ha llamado, por ejemplo, a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, o a las 6 de la mañana, porque, claro, ellos están conectados desde Madrid, pues con Singapur, con la tal, de verdad, claro. Que si no fuera porque yo lo he visto con mis ojitos, es de película. Ya. Bueno, pues... Pero doy mi palabra que yo lo he visto, coño, yo lo he visto. Don Vicente, lo vamos a dejar aquí porque tengo que empezar el programa. Estamos en contacto, un abrazo muy fuerte. Pero que cuente usted conmigo, claro, porque yo le voy a contar la verdad del barquero. Perfecto, un abrazo, amigo. Vale, gracias. Un saludo. Adiós. Un abrazo.